El Flashpoint inicia un nuevo universo y la Liga de la Justicia allí tiene que empezar por algún lado. Liga de la Justicia, ¡guerra! Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a una nueva Geek Review. En Gotham hay rumores y miedo hacia Batman. Un monstruo que de una vez llamaremos Parademon secuestra a una mujer que es rescatada por Linterna Verde. Ella no está muy agradecida, se nota cuánto confían en estos dichosos héroes. A Linterna le va muy bien con el Parademon, pero llega Batman, que resulta no ser un rumor. La verdad, Batman salva más de una vez a Linterna y le pide que se vaya de Ciudad Gótica, que es su ciudad. Pero Linterna trata de aclarar que él debe vigilar todo ese sector espacial. En un momento, persiguiendo al Parademon, terminan en las alcantarillas. Linterna no se calla. Tal vez Batman está enfurecido por no haber bebido su sangre, pero él le aclara que no es un vampiro. Le pregunta si tiene super fuerza o vuela, que no puede ser solo un tipo con un disfraz. Cuando menos piensa, Linterna pierde su disfraz, y es que Batman le saca el anillo. Ve que requiere concentración. Parece que aparte el Parademon quiere armar una bomba y menciona algo como Darkseid. Luego el Parademon estalla y ellos ven una caja. Según Linterna es como una computadora alienígena. Batman entonces sospecha del alienígena de Metrópolis. Por otro lado, en Star Labs, Silas Stone está investigando otra de esas compus, que una vez llamaremos caja madre. Lo habla con Flash y le dice que debe estar hablando con un colega científico. Nos damos cuenta también que está tan metido en su trabajo que ignora a su hijo Víctor, que de hecho lo deja plantado en su juego de fútbol, pero su silla ha sido ocupada por un pequeño pillo y gran admirador que se cuela al estadio, Billy, que al final conoce a Víctor y termina también robándole su uniforme. Ahora nos enteramos que hay protestas contra Wonder Woman, que va con Steve Trevor a conocer al presidente. Ella quiere averiguar cuál es el problema. Y resulta que a la gente le molesta que sea tan violenta y que vista como una ramera. De una vez, ella conoce el helado, pero no al presidente. Batman y Linterna Verde llegan a Metrópolis buscando a Superman. Y claro que lo encuentran. Y terminan peleando en un edificio abandonado. Linterna comienza la batalla, pero le va mal. Y le sigue Batman. Superman también le pregunta a Batman qué puede hacer. Le llama la atención la caja madre y los está oliendo nada. Pero cuando va a dar el golpe final a Batman, Batman es Batman. I'm Batman. Y lo para. Le dice, tú golpeas, pero no matas, Clark. Y esto da pie para que pueda explicarle lo que pasa. Linterna no entendió qué pasó, porque ya no pelean. Pero ahora juntos van a revisar qué pasa. Entre tanto, en Apokolips, The Sad le informa a Darkseid que durante la primera llegada a la Tierra, los anticuerpos del planeta aparecieron. Así que deben iniciar la invasión. Les ha llamado la atención el kryptoniano mal llamado Superman. En algún momento se dan cuenta que las cajas que buscan no son bombas, sino que están buscando como plantarlas. Y que han estado viendo una especie de soldados desechables y parece que las cajas se están activando. Victor Stone entra al laboratorio de su padre a reclamarle. Este incluso menosprecia su deporte. Ve que su padre le presta más atención a esa caja madre, por lo que la toma furioso y en ese momento estalla, igual que la otra caja, y se abre un túnel dimensional y empieza la pelea de Superman, Batman y Linterna versus un sinfín de Parademons. A Víctor le estalló esa vaina y quedó mutilado, súper quemado y con un material extraño en su cuerpo. Los científicos y su padre lo quieren proteger mientras huyen de los Parademons y se dan cuenta que Víctor aún vive, así que entran a la habitación roja donde tienen cosas experimentales y tratan de insertarle injertos metálicos de piel, pero parece que todo falla hasta que ese material en su cuerpo empieza como a absorber todo lo que rodea a Víctor. Mientras Wonder Woman disfruta de su helado, también debe empezar a enfrentar Parademons. Volviendo con Víctor, se ha fusionado con el material metálico y cuando su padre lo escanea se da cuenta que ahora es como una supercomputadora. Ahora, muy armado, empieza a enfrentar a los Parademons, pronto con la ayuda de Flash. Billy se encuentra en su casa adoptiva burlándose de lo que dicen que pasa. Cuando sale al patio porque siente algo, lo ataca un Parademon y grita ¡Shazam! Ya Batman ha salvado a Linterna varias veces. De hecho, junto a Superman han estado derrotando Parademons, pero la guerra no para. Incluso en el avión presidencial, el presidente es atacado por más Parademons, pero llega Wonder Woman y lo salva. En medio de la pelea, el avión se ve averiado, pero Superman llega al rescate. Entonces Wonder Woman le echa el ojo, Superman le echa el ojo y en los cómics hasta se la echaron y bueno. Resulta que ahora Víctor es una supercomputadora conectada a Apokolips. Sabe que allí convierten a la gente de los planetas que invaden
en Parademons. Allí ya estaba con Flash, pero además llega Shazam. Víctor modifica un poco su cuerpo y ya llega el momento. Si quieres saber o recordar cómo este grupo disfuncional se convierte en la Liga de la Justicia, apúrate a estar suscrito. Continuamos con la revisión de Justice League War. Cuando Flash saluda a Linterna y se impresiona de ver a Batman, no sabe ni cómo hablarle. Mucho gusto, señor Batman. Aunque Linterna le dice que es un prepotente por cómo lo trata, Batman alaba el trabajo de Flash, enfureciendo aún más a Linterna. Aparece Wonder Woman y cuando Linterna se acerca coqueto, Superman se atraviesa entre ambos. Llegan además Cyborg y Shazam. Cyborg les avisa que ellos no matan, que recolectan y ven al fondo que ha llegado Darkseid, que de entrada destruye algunos aviones sin esfuerzo. La pelea empieza. Superman y Flash se van a enfrentar a Darkseid, que lanza rayos por sus ojos. Flash lo esquiva atravesando varios Parademons en el momento. Superman no corre con esa suerte y la armada de Apocalypse se lo lleva. Darkseid acabará con todo. Batman le pide a Linterna Verde, Hal Jordan, que los lidere, que los mantenga vivos hasta que vuelva. Batman le cuenta su historia y le dice que va a salvar a Superman y se hace llevar de un Parademon. Linterna reúne al grupo y les dice un plan a lo tonto. Dice que tal vez deberían atacarlo a los ojos porque por ahí lanza sus rayos. Wonder Woman alza su espada. Shazam está de acuerdo con chica griega sexy. Y Linterna grita: ¡nos encargaremos de esto! El peor grito de guerra, según Flash. Resulta que Shazam reconoce a Victorious Stone, quien se siente desubicado por lo que pasa, pero Shazam le dice que ahora su lugar está con ellos. Bruce se infiltra al laboratorio de Desat y ve que buscan crear un super Parademon y empieza a acabar con todo. Amenaza a Desat, Superman se libera y parece que lo destruye y luego va contra Batman, quien solo puede tratar de calmarlo hablando. En medio de la pelea, Shazam la embarra y Wonder Woman lo golpea, que si es un guerrero o un niño. Y en medio de una pelea que parece perdida, Wonder Woman logra enterrar su espada en un ojo de Darkseid. Bueno, falta el otro ojo. Darkseid va enfurecido por Wonder Woman y van acabando con todo a su paso. Y todo el grupo está luchando, todos atacan y Flash logra atacar en el otro ojo. La batalla sigue. Víctor logra entender la caja madre para abrir un tubo interdimensional que se lleva a todos los Parademons, pero no tiene la energía para llevarse a Darkseid. Así que todos siguen tratando de empujarlo al tubo y él grita: ¿cómo se atreven? Yo soy Darkseid. No me importa, dice Superman, que llega por el tubo para iniciar así la super batalla super final. Todos golpean, Batman usa un artilugio de su cinturón. Así, Batman también volvió. Hay un super golpe de Wonder Woman y Superman. Y ya que Cyborg no contaba con energía, Shazam usa su rayo y tiene toda la energía que necesita. Y con un ataque combinado del resto, mandan a Darkseid por un tubo, literalmente. Shazam se convierte en Billy y Víctor promete guardar su secreto. La gente aplaude a los héroes. El presidente los está presentando y felicitando por sus acciones. Mientras Linterna quiere decir que los lideró, Batman le dice que los salvó fue Wonder Woman, que odió Batman, que ahora se quitará encima a la policía, aunque no se considera un equipo, pero Wonder Woman dice que es un panteón: Ares, Apolo, Hermes, Hefestos, Zeus, dioses por derecho propio. Aunque Superman era algo totalmente diferente. Steve Trevor se va molesto. ¿Cómo es posible que no me quieran? Pero esto fue de una sola vez. El presidente pregunta si tienen un nombre y Shazam responde: por supuesto, los Super 7. ¡Los Super 7! Justice League War. Tiene una escena post créditos. Hubo mucha muerte marina en esta guerra y Ocean Master culpa a la superficie de la muerte de su rey. Mucha acción, incluso un poquito pasada para mi gusto. Película del 2014 basada en el cómic Justice League, el primer arco de la época conocida como los Nuevos 52. Con Flashpoint, aquí iniciaría lo que se conocería como el DC Animated Movie Universe. Esta sería la segunda película. Por supuesto tendremos una lista de todas ellas en el canal, pues se concatenan unas con otras. Hay algunos cambios en los cómics, ya veníamos viendo a Cyborg allí, pero yo me quedé con lo old school, prefiriendo al detective marciano. Y en los cómics tenemos una épica aparición de Aquaman, aunque aquí prefirieron introducir a Shazam, aunque con los postcréditos vemos que tienen algo preparado para el bueno de Arthur. Los Nuevos 52 eran necesarios. Habían muchas historias y personajes por más de 25 años, e igual que lo hicieron en su momento en la crisis de las Tierras Infinitas, había que arreglar esa vaina y tal vez recontar muchos hechos. Y sí, la liga se sintió fresca, hay que admitirlo, pero hubo otras cosas que te aterraban. Nightwing sin su disfraz, por ejemplo. También hubo buenas sagas en los cómics, cosas muy valiosas, pero sí debo admitir algo. Odié a este Superman.
Les juro que de verdad lo odié. Y es que muchos somos hijos de la crisis en las tierras infinitas. Donde este Superman apareció, creció y se casó, y de pronto llega esta versión de amoríos de juventud con Wonder Woman, cosa que después se volvió a la versión vieja, casado y con un hijo. En las películas se encaminaron un total de 15 películas, esta es la segunda. Unas muy buenas, otras no tanto. Pero conservando las diferencias y proporciones, te puede llevar por un camino similar al de la saga del infinito de Marvel. Así que si quieres enredarte en este mundo, pídele la lista a Google y disfrútala. Seguro tú eres toda una leyenda. Así que deberías suscribirte y tener activas todas las notificaciones. ¡Todas! Tengo la lista de Liga de la Justicia completa, la del DC Animated Movies Universe, que vamos a ir llenando poco a poco. Y yo te espero en la siguiente Geek Review.